Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Me alegro. Bueno, hoy quiero compartirles una palabra breve, pero vamos a estar viendo algunos ejemplos. No traje tantos versículos, tenía tanto igual. Era como que iba sacando, porque digo, no, pará, no, los voy a matar, si no. Pero la verdad es que la palabra está tan llena de vida y la palabra es eso es ese alimento, ¿no? Y cuando uno empieza a leer y empezás a dejar que Dios te hable, es como que parece que el corazón se va ensanchando y Señor, quiero más, quiero más, quiero más. Así que bueno, es mi deseo que en esta noche podamos pedirle más a Dios, más de su palabra. Y bueno, el otro día estábamos con Rey y habíamos encontrado ¿quién se acuerda de los MP3 viejos? Andaba por acá, de hecho, lo teníamos, los MP3, bueno, es MP4, todas esas cosas que la nueva generación no tiene ni idea, ¿no? De lo que eran los CDs, lo que eran los cassettes. Bueno, nos estábamos acordando de todas esas cosas. Y de hecho, bueno, teníamos guardadas algunas, ¿no? Y bueno, me acordaba también de lo que eran las fotos, que antes, cuando vos te sacabas una foto, la tenías que mandar a revelar para poder tenerla y tardaba días, me acuerdo, ¿no? Y de hecho me acuerdo que, bueno, Gustavo creo que habló un par de veces sobre esto, creo que ellos trabajaban de esto, ¿no? De revelar fotos y todo. Y bueno, yo me acordaba de esto del revelado de fotos, digo, wow, hoy es súper instantáneo, ¿no? Pero antes no, antes vos tenías que esperar a que se revele la imagen y para ver cómo saliste por ahí, no sé, en tu casamiento o en tus 15, tenías que esperar un montón para ver cómo saliste, a ver cómo estaba ese día, ¿no? Como que tenías que esperar un montón. Después ya empezaron a salir las camaritas instantáneas, creo que se dice, que vos sacabas y te sacaba el papelito, pero también salía negro y vos tenías como que hacer así un rato y se empezaba a aclarar la foto, ¿no? Se empezaba a... Bueno, la nueva generación yo diría que tengan un taller de... porque no van a conocer, van a decir, ¿qué es esto? Pero bueno, los más grandes por ahí, bueno, nos acordamos y nada, era buenísimo cuando empezabas a ver la foto, que empezabas, qué sé yo, hacías así, empezabas a ver la foto, cómo saliste, ¿no? Empezabas a ver la imagen. Y con esto de revelar, Dios me mostraba cómo su palabra va revelando lo que hay adentro nuestro, ¿no? Me hacía como esa imagen de esa fotito chiquitita que está toda en negro y de repente como que va apareciendo de a poquito, no aparecía de golpe la imagen. Y bueno, Dios me llevaba a pensar en esto y lo venía viendo, había empezado a leer todo Génesis y me llamaba tanto la atención, tanto cómo Dios habla y cada vez que Dios habla. Por eso yo les voy a decir que presten atención cuando leamos la historia o cuando veamos algunos ejemplos, presten atención cuando yo digo, y Dios dijo, o Dios preguntó, porque revela muchísimo. No sé si alguna vez ya, cuando están leyendo, se pararon a pensar y a decir, mirá lo que Dios preguntó acá, o mirá lo que Dios dijo. Entonces, bueno, yo les voy a decir que presten atención ahí, ¿sí? Y lo que dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es lo que hace la palabra con nosotros. Me encanta la versión NTV, que dice que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esto es lo que va haciendo la palabra en nosotros. Discierne los pensamientos y las intenciones. Empieza a descubrir lo que hay en nosotros. Y lo que me encanta de Dios es que Dios no te muestra todo de golpe. Dios no te muestra todo de una lo que hay en vos y todo lo que hay, lo que tenés que cambiar. No te muestra todo de golpe, ni siquiera todo lo bueno que tenés. Y tiene una razón, y es esto, ¿no? Él va de a poco, revelándote y su palabra va empezando a mostrar lo que hay adentro nuestro. Una vez que nosotros venimos a Dios y nos arrepentimos, creemos en Él, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿qué empieza en nosotros? Un proceso de santificación, ¿no? ¿Y esto qué empieza a hacer en nosotros? Empieza a transformar nuestras vidas, nos empieza a cambiar. Y ahí es cuando empieza esto de, bueno, su palabra, a través de su palabra empezamos a ver lo que hay realmente en nosotros. Y siempre vamos a tener algo que empieza a saltar, ¿no? Siempre vamos a tener algo que cambiar, siempre hay algo ahí que quedó escondido y así va a ser hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Esa es la gran noticia. No vamos a cambiar de un día para el otro, no vamos a ser santos de un día para el otro. Es todo un proceso que nos va a llevar la vida entera. Fíjense la cantidad de cosas que puede haber adentro nuestro para que el Señor tenga que tomarse el trabajo de ir una por una, de a poquito. Así que bueno, vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a verlo en la historia de Caín y Abel. Esto está en Génesis 4. Y lo vamos a leer, no vamos a leer completo, vamos a leer del versículo 2 al 10. Y yo quiero que vean cómo acá el Señor empieza a revelar algo en la vida de Caín. Vamos a prestar atención, presten siempre atención, cuando dice Dios dijo o cuando Dios pregunta. Bueno, dice así, la historia de Caín y Abel, ¿todos la conocen? Dice, bueno, Caín dice que Abel fue el pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, ¿no? 2 hermanos. ¿Seguimos? Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bueno, y acá vemos, siempre o yo por lo menos he escuchado este contraste entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. ¿Qué sucede? 2 hermanos están llevando la ofrenda para Dios, del fruto del trabajo, ¿no? Uno trabajaba con las ovejas y ¿qué hace? Le lleva lo mejor, dice que le lleva
como que lo más gordo, ¿no? Y dice que Caín también lleva la ofrenda. Los dos están haciendo exactamente lo mismo. Los dos están ofrendando a Dios. Pero ¿qué está pasando acá? Yo siempre que leía decía, bueno, Abel le dio lo mejor y Caín le habrá dado lo que sobra. Pero acá en ningún momento dice que Caín dio lo que sobraba del trabajo. Entonces yo decía, ¿qué pasa acá? ¿Caín hizo lo mismo que Abel? ¿Trajo la ofrenda para Dios? Sí, ¿estaba sirviendo a Dios? Estaba sirviendo a Dios. Estaba obedeciendo la ley que en ese momento, bueno, ellos tenían, ¿no?, que hacerlo, tenían que darle una ofrenda a Dios. Y Caín lo estaba haciendo de la misma manera que Abel. Y en ningún momento dice que la ofrenda de Caín fue más o menos, que fue lo peor. No dice nada, solamente dice que Caín trajo del fruto de la tierra. Es todo lo que dice. No sabemos cantidad, no sabemos la calidad de la tierra, no lo sabemos. Sí sabemos de Abel, que trajo lo mejor, ¿no? Entonces yo me preguntaba y yo decía, está bien, bueno, quizás a Dios no le agradó que traiga simplemente algo y el otro trajo lo mejor, ¿no? Pero como no dice específicamente, yo decía, Señor, quiero saber más, ¿no? Y ahí empecé a prestar atención justamente a cuando Dios empieza a hablarle a Caín. Porque primero dice que Jehová no miró con agrado a Caín y tampoco a la ofrenda. Entonces la ofrenda no era como bueno, mirá lo que me trajiste, Caín. Sino que primero dice, no miró con agrado a Caín, a él primero. Y por consecuencia, la ofrenda no fue agradable al Señor. Y ahí yo digo, bueno, ahí empieza el Señor a revelar y dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó el semblante. Y Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ahí viene Dios a preguntar, como si Dios no supiera, ¿no? Dios sabe absolutamente todo de nosotros, sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras intenciones. Dios sabe absolutamente todo, nada se escapa de las manos de Dios. Pero a mí me encanta cómo Dios viene y te habla y viene y te pregunta y te dice, o bueno, en este caso le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y yo cuando leí esto digo, ahí está el porqué, digo yo. Ahí está, lo que quería él en realidad no era enaltecer a Dios. ¿Para qué era la ofrenda en realidad? Era para agradar a Dios. Era una ofrenda para Dios. ¿Y qué pasa? Caín lo estaba haciendo para sí mismo. Ahí es cuando yo sentía, ¿vieron cuando la fotito se empieza a aclarar? Se empieza a aclarar todo lo negro. Y yo decía, wow, acá Dios le está, encima con la pregunta, está exponiendo todo lo que hay en el corazón de Caín. Es como que viene Dios y empieza como a abrir, ¿no?, el corazón. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Eso buscaba Caín. Buscaba esa exaltación, buscaba el aplauso, la aprobación. Buscaba quizás, pienso yo, competir con el hermano, a ver si él trae más que yo, si él trae menos, ¿no? Era como esto de, bueno, mirá, yo estoy cumpliendo, un poco de lo que predicó Luli de los fariseos, ¿no? Como, bueno, miren, yo estoy llevando mi ofrenda a Dios, a ver si cae fuego del cielo, no sé, es como esto de, yo quiero algo para mí, ¿no? Y esto fue lo que a mí más me llamaba la atención, porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros buscamos lo nuestro propio y buscamos nuestra aprobación, no estamos pensando en Dios, aún haciendo cosas para Dios. Aún sirviendo a Dios, puedo estar sirviendo, puedo estar, no sé, puedo estar acá cantando, puedo estar limpiando, puedo darle una ofrenda a Él, puedo estar adorando y sin embargo buscando lo mío propio. Sin embargo estoy buscando mi exaltación, buscando un beneficio, algo que me beneficie a mí,
y no a Dios. ¿Y qué muestra eso? ¿Cuál es la condición de un corazón así? Un corazón que no se deja doblar, ¿no? Que no se deja quebrantar, que no está simplemente el yo ahí. Yo, y me miro a mí mismo y quiero lo mío. Y Dios pasa a un segundo, tercer o cuarto plano. Y esto para mí es muy peligroso sirviendo a Dios, estando en la iglesia, estando diciendo de nuestra boca para afuera, bueno, yo amo a Dios y lo sirvo, pero cuando tu intención está llena de vos mismo, está llena de orgullo, está llena quizás de pecado, eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Y por eso viene Dios a revelar y exponer. Por eso Dios tiene que venir y preguntarte, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿O qué? Dios tiene que venir y revelarlo, porque si no nosotros empezamos como decía Luli la otra vez, a subirnos en el banquito, ¿no? Empezamos como, bueno, mírenme a mí, y la iglesia comienza a ser, en vez de una iglesia donde sirvo al otro, empieza a ser una iglesia donde quiero que me sirvan o donde quiero que esto funcione como una empresa, y esto no es una empresa. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, donde el mayor tiene que servir al menor. Acá no es esto de yo estoy acá y tengo coronita. No funciona de esa manera. Y lo digo porque lamentablemente hay muchas personas, iglesias, ministerios que quizás muestran un poco esto. Pero ¿qué pasa? Nuestra ofrenda a Dios tiene que realmente venir del corazón, de un corazón que ama a Dios. Y si yo empiezo o no dejo que el Señor comience a revelar y no dejo que Dios exponga lo que hay en mí o exponga mi pecado, y si yo no me arrepiento, entonces no puede haber perdón de pecados. Dios no puede manifestarse en mí, Dios no puede glorificarse a través de mi ofrenda, a través de mi servicio, porque lo estás haciendo vos. Y es muy peligroso porque esto tiene que ver mucho con el orgullo. Es lo que yo veía en Caín, ¿no? Un corazón totalmente orgulloso. Y lo vamos a ver más adelante porque Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir? Vos podés dominar el pecado o el pecado te puede dominar a vos. Y Dios le está advirtiendo. Por eso Dios lo tiene que exponer para que en vos haya una alerta de decir, ¿qué está pasando conmigo? Siempre tiene que haber como un freno en lo que estamos haciendo y decir, bueno, ¿para quién lo estoy haciendo? ¿O para qué lo estoy haciendo? O dejar que Dios venga y te hable y te pregunte, ¿lo estás haciendo para mí o lo estás haciendo para vos mismo? ¿Lo estás haciendo porque estás buscando reconocimiento, estás buscando aplauso? Acá el punto es que la ofrenda tiene que ser para Dios. Nuestra vida tiene que ser para Dios, no vivir para mí mismo y seguir o venir acá y adorar y después vivir como viví toda mi vida para mí y buscando lo mío y tomando decisiones sin consultar a Dios. Entonces no solamente tiene que ver acá dentro de la iglesia, sino también con el afuera, ¿no? De esto de estoy viviendo una vida íntegra donde Dios es todo acá, afuera, adentro. Y hay mucho por escarbar adentro nuestro, ¿no? Y dice, bueno, Dios pregunta. Esperen que se me fue. Ahí está. Bueno, yo pensaba con esto del orgullo, ¿no? Pensaba lo mismo con Adán y Eva, que ahí también Dios pregunta.
todos conocen la historia de Adán y Eva. ¿Qué pasa? Adán y Eva son influenciados por la serpiente. La serpiente le dice, come del fruto, total no es malo. Bueno, le empieza, ¿no?, como a hablar y te habla. Pero ¿qué le dice la serpiente? Si vos comés de este fruto, vas a ser igual a Dios. ¿Y qué pasa? Adán y Eva comen de ese fruto. ¿Y cuál era el propósito? No, pues simplemente parecía rico. No, ellos también querían ser como Dios. Y esa es la naturaleza que está en nosotros. Por eso yo digo, cuidado con el orgullo y me encantó que justo el sábado pasado se habló de esto, de lo que es el humillarse y de lo que es el orgullo. Porque si está el orgullo en nosotros, Dios no puede trabajar. Si el orgullo está en nosotros, Dios no nos puede perdonar. Y en Adán y Eva, ¿qué pasa? Ellos, caen y comen del fruto y Dios les dice, ¿dónde estás tú?, le dice a Adán. Ahí está Dios preguntando, y Dios ya sabe dónde está, pero ¿qué pasa? La pregunta, ¿dónde estás?, le dice. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y ahí otra vez Dios está revelando, Dios ya sabe lo que hicieron, pero Dios se lo está preguntando por qué. Para darle una oportunidad de que ellos confiesen el pecado, de que ellos se arrepientan y reconozcan su error. Dios le está dando la oportunidad, Dios ya sabe lo que hicieron, pero ¿qué pasa? Te dice, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Acaso comiste? ¿Y qué es la oportunidad para decir sí? La verdad me equivoqué. La verdad, Señor, me dejé llevar por la serpiente, porque la manzana estaba súper jugosa y bueno, comí. Perdón. Quizás Dios lo único que esperaba era eso de Adán y Eva. Espera eso de cada uno de nosotros. Si vos fallaste en algún área, si vos caíste, si hay algo que Dios te está mostrando y vos decís, ay, no paro de equivocarme, soy una máquina de fallar. Pero lo que Dios está esperando es que vos vengas y digas, ay, Señor, lo hice, perdón, me equivoqué y no lo quiero hacer. Como decía Pablo, ¿no? Esto de quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero, eso hago. Pero porque tenemos que reconocer lo que hay en nuestra naturaleza y reconocer que estamos ante un Dios santo y saber que estamos delante de un Dios santo no nos tiene que llevar a escondernos justamente y decir, ay, que nadie mire lo que hice y ay, que nadie mire que yo me equivoqué. Y ¿por qué te escondes? ¿Por qué muchas veces nosotros nos escondemos y evadimos estas preguntas o evadimos cuando alguien del cuerpo de Cristo viene y te dice, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás en esta área que sé que te cuesta? Y vos, ay, no, bien, todo bien. Y queda ahí, porque queremos evadir el problema, ¿no? Queremos simplemente que nadie sepa que me equivoqué, que nadie sepa. ¿Y para qué estamos en el cuerpo de Cristo? Para restaurarnos unos a otros. Cuando confesamos nuestros pecados, el Señor puede perdonar. Cuando nosotros confesamos, el Señor puede venir y cubrirte y restaurarte. Por eso digo que el orgullo es tan destructivo, porque cuando vos no te arrepentís, no reconoces tu error delante de Dios, el Señor en su gran misericordia viene y te habla una vez, y te habla otra vez, y te pregunta, y expone, y empieza a exponer lo que hay en vos. Y capaz que vos le decís, no, Señor, esta área no. Y el Señor te dice, no, pero vos acá vos tenés que perdonar. No, vamos con esto. Y bueno, seguimos, ¿no? Y Dios en su misericordia sigue tratando otras áreas de tu vida porque tenemos para ser dulce, ¿no? Y el Señor en algún momento te va a decir, es esto lo que vos tenés que confesar, lo que vos tenés que arrepentirte. Acá hay un área en la que vos estás siendo autosuficiente y el Señor necesita tomar el control, dámelo, te está diciendo, dame esto. Y vos, no, sigamos con aquello. Y así vamos dando vueltas y vueltas y perdemos mucho tiempo.
¿Y qué pasa con nosotros? Yo me imaginaba como un corazón de barro, donde hay partes en las que se empieza como a secar. ¿Vieron cuando la tierra se seca que queda bien dura, no? Y entonces en nuestro corazón, que era blando, de repente empiezan a haber partecitas duras, secas, y eso empieza a secar todo el corazón, ¿no? Imagínense la tierra, imagínense que se empieza a secar toda la tierra, y eso te destruye por dentro, por un pecado no confesado, por una cosa que estás evadiendo y evadiendo, excusándote como Adán y Eva. Imagínense que Adán le tira la culpa a Eva le tira la culpa a la serpiente. En ningún momento ellos dijeron, ay, Señor, perdón, fui yo, ¿no? Adán le dice, no, bueno, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y la mujer, no, bueno, la serpiente me engañó y comí. ¿Y dónde está tu parte en este asunto? ¿Y qué pasa? Tanto como con Caín, volvemos a Caín. Caín le dice, Dios le dice, bueno, que el pecado está a la puerta, pero le dice, vos podés dominarlo o él te va a dominar a vos. ¿Y qué es lo que hace Caín? Como ya lo leímos, sale al campo con su hermano y lo mata. Fíjense, ya el corazón totalmente seco, ¿no? El corazón de barro ya ahora es una tierra totalmente dura y seca. Era tanto el orgullo y el enojo, lo que había en él, que no se dejó tratar por Dios, porque Dios ya le había dado una oportunidad al principio, ahora le vuelve a dar una oportunidad. Porque después de matar al hermano, viene Dios y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Como si Dios no supiera otra vez. Pero Dios le pregunta, ¿dónde está Abel? ¿Y cómo evade el asunto? Caín le dice, ay, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Es como, a ver, Dios sabe lo que está pasando, pero vos querés evadir porque ya estás tan endurecido en esta área y el orgullo es tanto que no lo dejaba ni siquiera ver que Dios ya lo sabe. Entonces otra vez lo evade. ¿Y qué pasa tanto con el ejemplo de Adán y Eva y el ejemplo de Caín? Los dos fueron expulsados de la presencia de Dios. Adán y Eva tuvieron que ser echados de un lugar donde yo me imagino tan perfecto, el huerto del Edén, con la presencia de Dios, con lo mejor de la tierra, que no tenían que trabajar en ese momento. La mujer si daba a luz no iba a tener dolor, como dice. Era todo perfecto ese lugar. Y sobre todo porque estaban con Dios ahí, la presencia de Dios estaba con ellos. Y ellos tuvieron que ser expulsados de ese lugar. Y lo mismo con Caín, que dice, bueno, Dios le dice que lo va a echar de su presencia y lo maldice. Fíjense la consecuencia del orgullo, cómo nos puede destruir. Por eso digo, qué importante esto de arrepentirnos y poder entender y poder ver que Dios nos da oportunidades tras oportunidades. Cuando Dios revela o cuando Dios empieza a exponer lo que hay adentro nuestro, y no nos va a gustar porque hay muchas áreas de nuestra vida que hay que entregar, que tenemos que perdonar, que tenemos que sanar, y no nos va a gustar, pero si vos tenés ese espíritu correcto de decir, bueno, Señor, está bien, tratemos con esto, yo te lo entrego, lo confieso. El Señor te da siempre la oportunidad de que lo hagas. Dios nunca va a exponer tu pecado para burlarse, Dios nunca te va a señalar con el dedo, Él nunca te va a dejar expuesto para que seas humillado jamás. Cuando Dios lo revela en tu corazón, queda entre Él y vos. Y eso es lo más importante. Dios tiene cuidado de nosotros, aun cuando nosotros estamos tan endurecidos, tan ahí peleando con Dios y tan llenos de nosotros mismos. Y Dios, en su misericordia, tiene paciencia y dice, bueno, una oportunidad más, ¿no?
Si no hay confesión de pecados, no hay perdón y Dios no puede otorgarte su gracia y no puede cubrirte con esas pieles. Vemos que por misericordia, ¿no? Dios le da, dice que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, pero después los tuvo que echar de su presencia. Pero hoy tenemos el sacrificio de Cristo que nos da sus pieles, literalmente me da su piel, me da su ropa, me da su sangre, para cubrirme a mí de todos esos pecados que tuve, que tengo y que voy a tener. Ya está cubierto. El punto es la actitud nuestra de venir a Él y rendir y entregarlo, eso que Dios te está revelando, eso que Dios está tratando de exponer en vos, simplemente rendirlo, no tener orgullo, no tener esas partecitas, ¿no? Esa tierra seca en el corazón, sino dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer. Algo muy importante, que también lo vi en la Torre de Babel, estoy a full con Génesis, como verán, pero en la Torre de Babel, ¿qué pasa? Empiezan a levantar una torre después de que Dios trajo la inundación, hizo todo de nuevo a través de Noé. ¿Y qué prometió Dios a Noé? Que nunca más iban a pasar por lo mismo. ¿Y qué hacen todas estas personas? Levantan una torre por si Dios falla. Entonces, para salvarnos, si Dios llega de nuevo a hacer algo en contra nuestro, levantamos la torre más alta, la más fuerte, la más segura, por si Dios falla. Otra vez un corazón incrédulo, otra vez un corazón orgulloso de, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo salvarme a mí mismo. Y algo que vieron que Dios, cuando pasa esto, Dios los tiene que dispersar y ahí es donde empiezan a hablar diferentes lenguas. Pero algo que Dios dijo en ese momento fue, nada los hará desistir. Ellos ya habían tomado la decisión y aunque venga Dios a preguntarte, aunque venga Dios a decirte, no, Dios ya sabía que nada los iba a hacer desistir de la decisión que habían tomado de hacer la torre. Por eso Dios lo tiene que dispersar de una manera totalmente tremenda, ¿no? Sobrenatural. ¿Por qué tendríamos que nosotros llegar a ese punto donde Dios te tenga que partir en 1000 pedazos porque vos le estás diciendo, no, y yo puedo solo, y yo puedo solo, yo puedo, yo en algún momento voy a tratarlo? El tema es que la situación va a venir sobre vos porque Dios en su misericordia no va a dejar que vos te des la cabeza contra la pared y la misma situación quizás te empiece a quebrantar, la misma situación te tenga que partir en 1000 pedazos y vos vas a tener que venir todo roto a la presencia de Dios y decir, Señor, tenías razón. Y Dios no quiere eso. Por eso Dios da oportunidades y te empieza a revelar para que vos cambies de a poco. Dios lo hace en su manera tan perfecta, el tratar con cada uno de nosotros. Pero el punto es que no encuentre en nosotros ese orgullo, esa altivez, ese yo puedo, y que alguna situación nos quebrante o que las consecuencias de nuestro pecado nos quebranten, sino dejar que sea Él el que lo haga. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Dice en el Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los que tienen el espíritu abatido. Esto es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que podamos estar cerca de Él. Dios está cerca. Vieron que creo que Kim lo dijo el sábado, que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Dios no puede tratar con una persona orgullosa, porque hay una pared. El orgullo, imagínense, es esa piedra, ¿no? Es una pared delante de Dios, ¿no? Dios no puede acercarse. Y Él dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. ¿Qué es un corazón quebrantado?
o un espíritu quebrantado. Dice que es ser una persona dócil, humilde, que reconoce su necesidad de Dios, que acepta sus errores, es una persona que escucha. Vieron que Dios pregunta, pregunta, pregunta. Ahora el tema es que nosotros escuchemos eso, ¿no? Es una persona que se deja moldear por Dios y rinde su voluntad. Esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, pero ¿por qué? Porque Dios quiere estar cerca nuestro, porque Jesús quiere moldearte, Él quiere que seas formado a su imagen y semejanza. Por eso, en el punto número 3, yo puse como título Dios nos cubre, ¿no? Como con esas pieles. Y tengo un ejemplo más. Yo sé que lo llené de ejemplos. Pero en Génesis 22 tenemos una ofrenda de una persona con un espíritu correcto. Ya hemos visto a Adán y Eva, lo hemos visto a Caín, que no dieron esa ofrenda con el espíritu correcto. Tenían tanto orgullo que fueron expulsados de la presencia de Dios. Pero vamos a ver el ejemplo de una persona que da una ofrenda a Dios y esta ofrenda es agradable delante de Dios. Y no lo vamos a leer completo porque es larguísimo, pero yo supongo que todos ya lo saben, y es la ofrenda de Abraham. Eso está en Génesis 22. Es larguísimo, no lo vamos a leer. Pero ¿qué pasa? Dios le da a Abraham tremendas promesas. Y no le da una promesa de, bueno, vos vas a tener una familia linda y vas a tener un lindo ministerio. No, Dios le dice que Él va a hacer, que en Él van a ser benditas todas las familias de la tierra. A partir de Isaac, de su hijo, iban a ser una gran nación. O sea, a partir de Él iba a ser tanto, ¿no? Como bendición tras bendición. Y imagínense, yo me imagino el corazón de Abraham diciendo, es a través mío que empieza toda la historia acá. A través mío empieza la gran nación, a través de mi hijo vamos a ser los mejores, en mí van a ser benditas todas las familias de la tierra. Él tenía todo para tener un corazón orgulloso. Tenía todo para enaltecerse y subirse no a un banquito, sino a la Torre de Babel si quería. Él tenía todo, tenía esa gran bendición de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice que Dios lo probó a Abraham, como ya saben. Y le dice, trae a tu único hijo Isaac y tráemelo y dámelo de ofrenda. Tenía que matar a su hijo como ofrenda para Dios. Y me encanta que en ningún momento no dice nada de Abraham. Yo me lo imagino a Abraham yendo con el hijo por todo el camino y andás a ver las cosas que habrán pasado por la cabeza de Abraham en ese momento. Pero yo creo que si no dice nada acá es porque él iba, yo supongo que iba confiado, ¿no? Súper temeroso seguramente. Pero él dice, bueno, le dice al hijo, Dios va a proveer. Cuando el hijo está ya atado ahí por ser sacrificado, Abraham le dice al hijo, tranquilo, Dios va a proveer el cordero. Dios va a proveer para el holocausto, le dice. Ahí ya estamos viendo un corazón totalmente alineado con Dios. Lo vemos a Abraham que conocía a Dios, que era amigo de Dios. Vemos a un Abraham que está confiando en Él. Y encima le estaba obedeciendo a tal punto de que mi promesa acá se va, estoy matando a mi hijo, acá se va mi promesa. Acá se va mi super bendición y mi super ministerio y mi super llamado. Acá se me va todo. ¿Por qué? Porque lo estoy por matar. O sea, se lo estoy por entregar a Dios. Pero ¿qué pasa? Yo lo que veo en el corazón de Abraham es, lo que vos me diste, Dios, yo te lo doy, porque es tuyo. Y esta gran bendición y esta gran promesa que vos me diste en mi hijo es tuya. Yo no tengo nada que ver. Como, bueno, yo solamente soy un vaso y un instrumento y vos usame. Ese es el espíritu correcto que Dios quiere de nosotros. Que podamos realmente
entregar de corazón, ¿no? Entregarlo todo a Él, sabiendo que Él va a proveer, sabiendo quién es Dios, que podamos doblegar nuestra voluntad y decir, Señor, esto es tuyo, ya mi vida te pertenece. Y dijo Dios a Abraham, dice en el versículo 11, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Y ahí está, es el temor de Dios. Eso es un espíritu correcto, el hacer las cosas con ese espíritu correcto. Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y bueno, ahí alzó Abraham sus ojos y ahí vio que había un carnero. Y bueno, Dios proveyó para la ofrenda, para el holocausto. Entonces, bueno, yo creo que Dios está esperando esto de nosotros. Ya sea que Dios te diga, mirá, vos vas a ir a las naciones y vas a tener este ministerio. ¿Qué pasa cuando Dios te da algo, Dios te dice algo así, pero después Dios te lo va a pedir o vos mismo tenés que tenerlo así, como siempre decimos, tener las cosas que Él nos da con la mano abierta? Es de Él, todo es de Él. Y que nuestra ofrenda, nuestro servicio hacia Dios, nuestra vida sea una ofrenda para Él de entrega, con una actitud totalmente correcta. Y cuando hablo de un espíritu correcto, no hablo de un espíritu perfecto. Nunca vamos a ser perfectos, nunca. Siempre vamos a tener fallas, pecados, siempre va a haber algo que cambiar. Pero ¿qué pasa? Dios te pide esto, simplemente obedeceme, simplemente hacelo por mí. Vos mirame a mí, no te mires a vos, no mires la circunstancia, entregalo. Soltá eso que vos tenés ahí aferrado y entregáselo confiando en quién es Dios. El punto es conocerlo como Abraham, ¿no? Dice que Abraham era el amigo de Dios y fue justificado por la fe que tenía. Y si yo no conozco a Dios, ¿cómo voy a creer en Él? ¿O cómo voy a tener fe de que Él va a hacer si yo no sé quién es o lo que hace o cómo lo hace? Por eso Dios nos invita a conocerlo, a estar cerca de Él. ¿Y quién está cerca? Los de corazón quebrantado, los de corazón humilde. Dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y con esto ya termino. Alguien que sí fue quebrantado por nosotros fue nuestro Jesús, ¿no? Él sí dio su vida por nosotros. En Él cayeron todos nuestros pecados. Él fue quebrantado por nosotros. Por eso yo digo, ¿cómo no voy a tener yo un corazón quebrantado delante de Dios? Y todos los días digo, Señor, examíname, porque no quiero que haya orgullo en mi vida. No quiero que haya algo que yo esté tan aferrada que Él no pueda tocar. Sabiendo que Cristo ya lo hizo por mí, sabiendo que Cristo ya dio su vida, me cubrió, ya derramó su sangre por mí, ya está. Él dice, todos tus pecados fueron perdonados en esa cruz. O sea, Cristo mismo, yo veía la otra vez, que les contaba a las chicas en la imagen de la serie de Chosen, cuando Jesús está en Getsemaní orando. Y digo, más allá de que Él fue azotado cuando fue a la cruz y lastimado en la carne, Él ya sufrió todo nuestro pecado, ya sufrió todo estando ahí en Getsemaní, estando ahí orando y quebrando su voluntad para hacer la voluntad del Padre.
y para traernos a nosotros esa salvación y para que Dios nunca más te tenga que decir, te vas de mi presencia. Porque Jesús en su sacrificio, el que hace, nos da la vida eterna y nos dice, ahora vos estás conmigo siempre. Vos vas a estar conmigo y con mi Padre siempre, por la eternidad. Pero ¿qué pasa? Tuvo que venir ese cordero que Dios tuvo que proveer para nosotros. Ese cordero que ya fue quebrantado totalmente para que nosotros no tengamos que sufrir ese quebranto, ¿no? de moler el orgullo. El orgullo nos destruye, totalmente nos destruye. Ya hubo alguien que ya pagó el precio, que ya lo vivió en su carne, cargó con tu pecado en la cruz y doblegó su voluntad, que es eso. Me llamaba a mí tanto la atención y yo tengo, si me puedes pasar que hay una ramita ahí, que yo digo, Señor, por favor, quiero esta sola. O sea, lo que Jesús hizo en Getsemaní, orando, hasta dice que sudaba, ¿no? Gotas de sangre, sufrió en agonía y literalmente él ya murió ahí, ¿no? Murió en Getsemaní antes de ir a la cruz, por eso fue a la cruz totalmente callado. Iba siendo azotado y él ya estaba muerto. Él ya había decidido hacer la voluntad del Padre. Pero la oración de Jesús, ¿cuál fue? Señor, pasá de mí esta copa. Pasá de mí esta copa porque no lo soporto. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué es lo que hace? Se quiebra. Quiebra la voluntad y... Perdón que me emocionó. Pero el ver a Cristo siendo quebrantado por cada uno de nosotros. Perdón. Eso nos tiene que acercar a Dios con un corazón totalmente blando. Y si hay áreas de nuestra vida en las que todavía estamos ahí plantados y diciendo esto no, acordate de que Jesús ya lo pagó por vos. De que Jesús está esperando ahí diciéndote, por favor, vení a mí, acércate a mí porque estoy acá. Ya di mi vida, di mi sangre, doblegué mi voluntad por vos. Doblegué mi voluntad por vos. Siendo Dios, siendo perfecto, siendo santo, Él no tenía pecado, no tenía por qué quebrarse. Y ese es el Evangelio. Cada vez que yo hablo del Evangelio, mi corazón estalla porque fue lo que me cambió la vida. Y Cristo a mí me cambió la vida. Yo era una persona orgullosa, era una persona que no me importaba a nadie, que no amaba a nadie. Y Dios me cubrió tanto. Dios me cubrió tanto y me cambió totalmente y transformó mi corazón de piedra en un corazón de carne. Pero cuando yo entendí que Él ya quebró su voluntad para que yo no tenga que pasar por eso. Para que yo no tenga que pasar por eso, Él quebró su voluntad. Y yo lo único que espero es que podamos abrazar el Evangelio de esta forma y servir como Él sirvió, siendo Dios, lavando los pies de los discípulos. Él no estaba sentado a la mesa como el rey, sino que era Él el que servía. ¿Y quiénes somos nosotros para decir yo tengo coronita, yo quiero un superministerio y mírenme como limpio y mírenme como ordeno las sillas? Porque si Dios nos llamó a amarnos, nos llamó a servirnos unos a otros, Dios te llamó simplemente para estar con Él y que puedas amar con el amor de Él al mundo que tanto hace falta. Y como dice en Hebreos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada escondido delante de Dios.
Deja que Él revele en tu vida, que Él revele todo lo que hay en tu corazón. Si vos tenés falta de perdón, si tenés que renunciar al pecado, si tenés que renunciar a malos hábitos, acordate de Cristo. Acordate de venir a Él y decir, Señor, ya esto no lo quiero. Quiero tener un corazón blando. Quiero, simplemente tener ese espíritu correcto y venir a Él de esta manera.